Una de las historias más fascinantes, por lo menos para mí, que encontramos en la Biblia, inicia con la culminación de un día maravilloso entre Jesús y sus discípulos. Después de muchos milagros y actos sobrenaturales, al final del día Jesús manda a sus discípulos por delante hacia el siguiente destino. Se suben a la barca y se van. Mientras Jesús probablemente se quedó a recolectar sus pensamientos, la Biblia dice que subió a orar, pero después, un tiempo después, los vientos, la mar empezó a estar un poco inestable, a generar algún tipo de tempestad, tal vez. Y los discípulos empezaron a temer. Jesús, dice la Biblia, que acudió a ellos, pero lo hizo no de una manera muy natural, porque lo lógico sería a lo mejor agarrar una barca más y empezar a llegar a donde ellos estaban. Sin embargo, la Biblia dice que iba hacia donde ellos estaban caminando de una manera muy natural. Los discípulos se espantaron, tuvieron temor, algunos de ellos pensaban que era un fantasma. A esto, a esta reacción de ellos, Jesús les habla, les grita, me imagino yo que en medio del viento, de las aguas que se meneaban de un lado para otro, les grita y les dice, no tengan temor, soy yo. Ellos lo escuchan, pero después viene una reacción un poco rara, un poco excéntrica tal vez. Viene Pedro y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. A lo que Jesús le dice, ven. Pedro, probablemente sin pensarlo dos veces, saca un pie de la barca, lo pone sobre el agua, después el otro y empieza a caminar hacia donde estaba Jesús. La Biblia registra que Pedro caminó sobre el agua. Ahí voy a parar la historia, porque hasta este momento me parece una historia fascinante. Y yo creo que si la Biblia es la palabra de Dios, si Dios escogió la Biblia como instrumento para revelarse a nosotros, creo que dentro de esta historia podemos encontrar características, podemos encontrar cosas. Dentro de esta historia podemos encontrar una revelación de lo que Dios es o de la interacción que Dios tiene con nosotros. A través de esta historia aprenderemos algunos de esos elementos que están siempre presentes entre lo que es Dios y nosotros como seres humanos. Muy bien, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos ver que Dios es o que Dios puede ser presentado a nosotros a través de historia? ¿Qué elementos encontramos aquí que reflejen esa interacción entre Dios y su creación, que somos nosotros? Bueno, lo primero es que las tormentas son parte de la vida. Recuerden, esta historia refleja aspectos de Dios o refleja aspectos que tienen que ver con la interacción de Dios y su creación. Y uno de ellos es que las tormentas forman parte de la vida. Si tú pones atención a través de la Biblia, encontrarás que es muy común escuchar de hambruna. Es muy común escuchar de desiertos, es muy común escuchar de persecuciones, de dificultades, es muy común escuchar incluso de un diluvio. O sea, las tormentas forman parte de la vida. Eso es algo claro en esta historia. No solamente forman parte de la Biblia, sino que escucha esto. Las tormentas no respetan si tú estás siguiendo la voluntad de Dios o no estás siguiendo la voluntad de Dios. En pocas palabras, el seguir a Jesús o el buscar agradar a Dios, el llevar una vida íntegra, el hacer lo bueno, no evita que lleguen las tormentas. En este caso, en esta historia, encontramos que los discípulos eran precisamente discípulos de Jesús. O sea, eran hombres dedicados a la voluntad de Dios, hombres viviendo para agradar a Dios, buscando servir al Dios Todopoderoso, involucrados en las tareas del Dios vivo. Quien los envió por delante fue precisamente Jesús. Entonces, muchas veces nosotros nos encontraremos viviendo una vida íntegra, buscando agradar a Dios, haciendo la voluntad de Dios, y aún todo eso no evitará que las tormentas lleguen. Por ejemplo, Abraham. Abraham vivía en una área metropolitana con todos los lujos, con todas las cosas que él pudiera necesitar a la mano. Sin embargo, Dios lo llama a una tierra distante, lo llama a que se vaya y deje una zona metropolitana y se vaya de nómada. Para iniciar, luego, muy pronto después de que obedeció la voz de Dios, tuvo que experimentar una hambruna
en el área donde él se encontraba. Eso sin duda que nos deja muy clara una relación entre Dios y su creación, que el que hagamos todas las cosas que se nos piden no evitarán que las tormentas lleguen a nuestras vidas. Las tormentas van a llegar. Pero la parte que más me llama la atención, la parte más tal vez emocionante de esta historia es cómo Pedro reacciona ante la tormenta. Y esto me llega a mí a tener la conclusión o a llegar a la conclusión de que el lugar más seguro en medio de la tormenta no es en la barca. Porque curiosamente, una vez que Pedro escucha que es Jesús el que viene ahí, él dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. O sea, esa reacción o esa petición de Pedro no me parece normal ni natural. Lo natural hubiera sido, Señor, si eres tú, manda que la tormenta se tranquilice o manda que las aguas se tranquilicen, manda que los vientos se detengan. Si ese eres tú, después de todo, habían presenciado milagros sobrenaturales ese mismo día o el día anterior. Pero Pedro dice, si este eres tú, manda que yo camine sobre el agua. E inmediatamente después de escuchar la voz de Dios, de Jesús, pone los pies sobre las aguas y empieza a caminar. Me llama la atención eso y me deja muy claro a mí que la zona o el lugar más seguro en nuestras vidas no es en aquello que construimos con nuestras manos, como lo es la barca, como es aquellas estructuras que a través de los años nosotros construimos con nuestras manos. El lugar más seguro para poder estar en medio de una tormenta es en el llamado de Dios. Es cuando nosotros estamos literalmente sustentados por la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es el lugar más seguro en medio de la tormenta. Por lo tanto, cuando llegue a tu vida la tormenta, porque va a llegar, no hay excepción de personas, va a llegar la tormenta a tu vida. Asegúrate que en ese momento corras, pero no corras a las estructuras que has formado a través de los años con tus manos, sino corre a asegurarte de que te encuentres en medio del llamado de Dios, que estés haciendo aquello que la palabra de Dios declaró sobre tu vida, aquello que encontraste, Dios había hablado a tu vida o sobre tu vida. Ese es el lugar más seguro en medio de la tormenta. Sin duda, que a través de las diferentes historias en la Biblia encontramos una revelación fresca de lo que Dios es o cómo Dios interactúa con nosotros. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.